Buenos días y bienvenidos a todos a esta sesión en la que abordaremos los riesgos y problemáticas asociados a las tecnologías de IoT que muchos de nosotros estamos desplegando en nuestros entornos corporativos. A lo largo de la sesión os intentaremos dar la visión de cómo empresas como consultoras o fabricantes, en este caso junto con nuestros amigos de Kaspersky, lo estamos abordando. La sesión la dividiremos en tres secciones. En un primer lugar, tanto Óscar Suela como yo, Pablo Municio, os haremos una introducción a los riesgos, problemáticas, ataques y también a la iniciativa de Smart Stadium que hemos abordado conjuntamente. Posteriormente, nuestros compañeros José Miguel de la Casa y Sergio Delgado os harán una demo real sobre el estadio, incluso también lo podréis ver, es bastante espectacular. Y terminaremos con una mesa coloquio en la que atenderemos vuestras preguntas, que desde ya os animo a que nos vayáis lanzando por los medios que hay habilitados en la plataforma. Muy bien, entonces, comenzando con la introducción, como os comentaba, ahora mismo estamos enfrentando una serie de retos nuevos, ¿no?, asociados a estas tecnologías, pero realmente no es algo que profesionales de la ciberseguridad sea algo nuevo para nosotros, ya que siempre hemos estado acostumbrados a tratar con este tipo de retos, ¿no? En un primer lugar, pues con tecnologías que yo creo que todos tenemos muy bien conocidas y controladas, con redes corporativas, con cloud, que evidentemente ya existen frameworks de ciberseguridad, que existen tecnologías, que existen medidas que están bastante estandarizadas y que en su día fue algo novedoso que yo creo que a todos nos dio hasta miedo enfrentarnos a esto, pero que bueno, poco a poco vamos teniendo más controlado, ¿no? Y ahora esto mismo que nos pasaba hace unos años con este tipo de tecnologías, lo estamos viviendo pues con sistemas OT, con redes de control operacional, como con sistemas IoT, ¿no? En que aunque sean entornos diferentes, tienen una problemática que probablemente sea parecida, ¿no? Ya que son protocolos y son sistemas muy propietarios de fabricantes, en los que los ciclos de vida son muy amplios y en los que las tecnologías de ciberseguridad y las prácticas pues a lo mejor no están tan estandarizadas, ¿no? Y pues si esto fuera poco, los ciberatacantes ya lo conocen, ¿no? Y están explotando una serie de riesgos nuevos a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Y estos riesgos pues pasan en un primer lugar pues por la tan famosa convergencia, ¿no?, que yo creo que todos estamos bastante acostumbrados a este concepto, en el que estos sistemas que antes eran quizás propietarios, ahora funcionan sobre sistemas corporativos y evidentemente una vulnerabilidad sobre un sistema, un Windows o un Unix, pues puede comprometer unos sistemas que son críticos para nosotros, ¿no? Evidentemente no se consideran muchas prácticas o en algunos casos ninguna, ¿no?, en el diseño. Hay también, digamos, falta de entendimiento de todo el inventario que tenemos. Yo creo que si ya era bastante difícil tener un inventario de activos en la parte corporativa, pues extender ese inventario de activos a la parte industrial o a la parte de dispositivos IoT, que además están muy extendidos, pues es algo bastante difícil, ¿no? Y si no tienes claro cuál es tu inventario, también es difícil protegerlo, ¿no? Evidentemente hay una dificultad en la aplicación de parches, no solamente por la heterogeneidad, sino también porque son propietarios de los fabricantes, son los que tienen que visar esos parches, y también evidentemente hay muchos accesos de proveedores, muchas conexiones que quizás no están inventariadas, ¿no? Y por si no fuera poco estos riesgos, también tenemos una serie de retos, ¿no? Entre ellos, y yo creo que uno de los más importantes es la falta de concienciación. Yo creo que ya empieza a haber, pero no está a los niveles que están la concienciación en ciberseguridad en sistemas IT o en sistemas corporativos. No, hay una falta todavía de personal y de tecnologías cibercualificada, aunque yo creo que la buena noticia es que cada vez hay más personal ciber que controla estas tecnologías, cada vez hay más tecnología o hay más fabricantes que se están enfocando a este tipo de tecnologías, como pueden ser nuestros compañeros de Kaspersky, y evidentemente hay una inmensidad de protocolos y una heterogeneidad que también hace difícil la integración con las tecnologías y evidentemente la estandarización de medidas de seguridad. Bueno, y Óscar, desde el punto de vista que tenéis vosotros de fabricante, ¿cómo estáis viendo vosotros también los ciberatacantes si ya están poniendo foco en este tipo de entornos? Sí, Pablo, es que cada día estamos viendo o normalizando ciertos titulares que vemos en medios de comunicación. Titulares que hablan sobre incidentes de seguridad que debemos tomar como medida de advertencia. Seguramente muchos de vosotros habréis visto en prensa y habréis leído estos titulares. Titulares que hablan sobre incidentes en los cuales los protagonistas pasan a ser dispositivos IoT, dispositivos como drones y ciertos ecosistemas que, si bien nos brindan una serie de beneficios,
al mismo tiempo nos ponen al frente de nuevos riesgos y nuevos retos. Durante los últimos años, todos hemos sido testigos de innumerables campañas orquestadas por ciertos grupos y actores muy especializados, campañas cada vez menos aleatorias, orientadas a sectores e industrias muy concretas y con un objetivo común, ya que al fin y al cabo es ganar dinero y hacer que vosotros no lo ganéis. ¿Vale? Hoy os he traído una serie de ejemplos sobre actores que están presentes en nuestro día a día, muy especializados y que seguramente están detrás de muchas de estas campañas y titulares que leemos en prensa. Seguramente muchos de ellos os sonarán, como es el caso de Lazarus, al cual se le atribuye, entre otros, el ataque a Sony. Pero hay otros, muchos de ellos, no tan conocidos, que realmente el impacto que tienen es muy grande. Como ejemplo está el grupo de Black Energy, por ejemplo, que si algo le caracteriza es la capacidad destructiva y la agresividad en cuanto a sus ataques. El otro actor interesante, y aquí hay que tener en consideración al fin y al cabo, es Oiltrick. Oiltrick, si bien no se le caracteriza la fuerza bruta, por así decirlo, no son muy finos en cuanto a la técnica, pero sí que se caracterizan por la capacidad de adaptación a los cambios que adoptan las empresas y la perseverancia. No paran de estar atacando y atacando. Otro actor muy interesante es el Charming Kitty, ¿vale? Que a pesar de su nombre, de encantador tienen poco. De hecho, este grupo se trata de un grupo iraní que fue visto por primera vez en 2013 y al cual se le atribuyen grandes campañas a sectores industriales alrededor del mundo. También aparece actores como Sebrosy. Sebrosy es una máquina de la creación de campañas de phishing para el robo de credenciales. Y como estos, hay tantos otros que podéis ver aquí. ¿Y 2020 qué? Pues 2020, al fin y al cabo, si el escaparate no era lo suficientemente atractivo para los ciberdelincuentes, en el cual la irrupción de estos nuevos dispositivos, coexistiendo con sistemas obsoletos y vulnerables, pues nos ha traído una pandemia que ha hecho que pues, tengamos que adoptar nuevas formas de trabajar, que establezcamos nuevos procesos y que demos prioridad a ciertos proyectos. Y por el contrario, que metamos en la nevera proyectos que a priori no eran prioritarios. En paralelo, los ciberdelincuentes han seguido actuando. Y aquí os traigo una serie de ejemplos de incidentes que se han acontecido durante el año 2020 y que los he elegido no al azar. Los he elegido porque normalmente cuando hablamos de incidentes y en según qué entornos, muchas veces, dado el origen de estos actores que están detrás de estas campañas, presumimos que se llevan a cabo en países muy lejos de nosotros, ¿no? Como por ejemplo puede ser en Oriente Medio, en Rusia, en China y demás. Y como podéis ver, son claros ejemplos de incidentes que se han producido en países súper desarrollados, súper tecnológicos, como puede ser Alemania, Dinamarca, Suiza, Italia, Francia y el propio España. Bueno, como veis, los ciberatacantes están poniendo el foco no solamente en las redes corporativas, están poniendo el foco en las redes industriales, están empezando a poner el foco en dispositivos IoT que incluso utilizan para lanzar ataques a mayor escala. Y yo creo que tanto las empresas públicas, las empresas privadas, las consultoras o los fabricantes, creo que tenemos que evolucionar el enfoque, ¿no? Y como comentábamos antes, revisitar la estrategia de ciberseguridad, ¿no? Y en este sentido, el enfoque que tenemos es que, digamos, tenemos que apalancarnos en tres puntos claros de apoyo, ¿no? En un primero es la parte del laboratorio de innovación, que por eso también os queríamos presentar el caso de uso que hemos creado del Smart Stadium. Al final, este tipo de entornos, lo bueno y lo malo que tienen es que no existen entornos de prueba como tales, ¿no? Entonces tenemos que construirlos. Y la idea que tenemos nosotros es que tenemos que crear estos prototipos para entender los protocolos, entender cómo se pueden vulnerar y entender cómo se pueden proteger, ¿no? Una segunda pata, y que creemos que también es muy importante, que ya lo veníamos haciendo anteriormente, pero que ahora aún más si cabe, dado la novedad del entorno, es la tecnología, el partnership con fabricantes, ¿no? El trabajar con estas tecnologías, el integrarlas en este entorno de laboratorio y el poder, digamos, ver cómo se integran y cómo podemos gestionar esos ataques, esas vulnerabilidades que vienen de por sí en la tecnología. Y por último, y lo he dejado para el último lugar, pero quizás sea el más importante, es el talento, ¿no? El tener a personal experto, el ir formándole en estas tecnologías, el ir dándoles entrada a estos entornos de laboratorio para que entiendan estos entornos y que, digamos, poco a poco vayan conociendo y vayan entendiendo cuál es la mejor manera de proteger estos entornos frente a los ataques que, como hemos visto, ya se están dando, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. La manera de aproximarse a este nuevo paradigma, al fin y al cabo,
debe ser a nivel de multicapa, que englobe no solamente una tecnología, un servicio, sino también la experiencia y servicios de inteligencia alrededor de todos ellos. Muchas de las empresas están a día de hoy valorando poner en marcha esta serie de proyectos, pero muchas veces lo hacen no con la tecnología apropiada, muchas veces eligen el socio no adecuado y en otras ocasiones se quedan en esa parte en el que abordan una tecnología con un socio siempre careciendo de la parte de inteligencia que da un poco de contexto y de información sobre dónde poder ir y dirigir su estrategia. ¿Vale? Evidentemente, toda esta ecuación es aplicable no solamente a dispositivos, como pueden ser dispositivos de drones y dispositivos IoT, sino a nuevos ecosistemas en los que hablamos ya de un entorno industrial o smart cities. De hecho, hoy el ejemplo que traemos es un ejemplo traído de la smart city como tal o de los edificios inteligentes en un caso de uso que en este caso es un estadio de fútbol. Que veremos a continuación. Muy bien, pues justamente ahora comenzaremos a hablar de ello, ¿no? Al final ha sido una iniciativa yo creo que bastante compleja, pero que hemos conseguido abordar y que esperamos que os guste mucho, ¿no? Antes de dar paso a la demo sí que nos gustaría comentar cómo hemos abordado este reto y qué cifras rodean al Smart Stadium. Al final lo hemos dividido en 3 fases, una parte de construcción y sensorización, ¿no? Al fin, lo hemos construido con impresoras 3D, lo hemos sensorizado, hemos creado datos con Raspberries, hemos desplegado dispositivos IoT, hemos integrado tecnología de ciberseguridad. Asimismo, una vez que lo teníamos montado, lo siguiente que hemos hecho ha sido ver qué vulnerabilidades podía tener la tecnología, para lo cual hemos tenido que hacer mucha labor de research y mucha labor de entendimiento, porque eran protocolos que realmente no estábamos habituados a trabajar dentro de lo que era la ciberseguridad IT como tal. Y luego, por último, lo que hemos hecho ha sido pues, desplegar modelos de protección, desplegar medidas, desplegar casos de uso para detectar esos ataques en tiempo real, ¿no? Entonces, esto no lo podíamos haber hecho sin antes pensar en qué es lo que queríamos hacer con ello, ¿no? Entonces, lo que hicimos también fue pensar qué planteamientos, qué riesgos, qué me puede afectar dentro del Smart Stadium. Y en esta diapositiva lo que podéis ver es una serie de riesgos que nos hemos planteado y que creemos que podían tener impacto tanto en la red corporativa como en el match day, ¿no? en el día del partido. Pues tanto como pueden ser alteraciones de videomarcador, para cambiar resultados, sacar mensajes ofensivos, ataques para crear una señal de alarma y bloquear los tornos, lo cual podría tener impacto en el mundo digamos, en la salud de las personas, ataques relacionados con el sistema de mantenimiento del césped, ataques a lo mejor también relacionados con acceder a información corporativa del club de fútbol a través de la red del estadio. Bueno, pues una serie de, digamos, de vectores de ataque que pueden tener un impacto, ¿no? Entonces, sobre todo también para que veáis un poco en lo que hemos trabajado, hemos dedicado más o menos unas 300 horas en la construcción del estadio, hemos desplegado unos 9 procesos que llamamos procesos SMART, entre cuales están pues, el control de acceso, el videoarbitraje, el sistema de parking, las cámaras, hemos incluso también implementado un sistema de detección de drones y luego hemos desplegado tecnologías de ciberseguridad, sobre todo haciendo foco en las soluciones de Keys4Nodes y Keys4Network. Y ya os dejamos con la parte más interesante probablemente, que es la demo que harán nuestros compañeros José Miguel y Sergio. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Pablo. Pues sí, lo que tenemos aquí es una reproducción de un Smart Stadium en el que hemos seleccionado un tipo de tecnologías que eran bastante representativas para poder lanzar y tener un abanico de posibles ataques y posible campo de estudio lo más amplio posible. Bueno, y lo primero que podemos ver es un parking. Cada uno de los sensores que tenemos aquí son emulaciones o simulaciones lo más reales posible. En ocasiones son PLCs que nos han cedido, nos hemos hecho por otros lados y también los hemos programado nosotros. Vale, aquí lo que tenemos es el sistema SCADA, donde se ve el funcionamiento de cada uno de los componentes. En esta pantalla de aquí tenemos todos los eventos que van saliendo del funcionamiento normal y de los ataques que vamos detectando. Aquí tenemos una representación del CPD. Esto es una pantalla que usamos también para representar los ataques que vamos lanzando. Y bueno, luego la maqueta, hay que decir que todo lo que vemos aquí está monitorizado por un montón de sondas que tenemos en
en el rack del laboratorio de distintos fabricantes, porque una de las cosas que hacemos desde el laboratorio es precisamente un análisis de todas las tecnologías de seguridad para ver cuál se adapta más, un poco cuáles son más rápidas, cuáles tienen mejores características, capacidades, y bueno, ese feedback luego nos ayuda también a mejorar. Cada vector de ataque que lanzamos podemos verlo, cómo actúan en paralelo el resto de sondas. De esa manera pues enriquecemos mucho más la experiencia para seleccionar una u otra tecnología en base de lo que estemos haciendo. Vale, lo primero que vamos a ver un poquito es el funcionamiento normal de lo que sería el prototipo o la maqueta, ¿vale? Aquí veis un parking, el parking lo tenemos totalmente sensorizado, no solo es unos coches impresos en 3D, sino que además tenemos, pues si por ejemplo quito un coche aquí, vamos a ver cómo se libera una plaza, ¿de acuerdo? Está controlado por un PLC, tiene su lógica. Hemos liberado una plaza, pues lo que nos permite es que los coches puedan entrar. Vamos a volver a dejar el parking lleno, comprobamos que efectivamente no nos permite la entrada, y es ahora cuando sí vamos a lanzar el ataque. Lo que vamos a ver es cómo deja de funcionar el PLC que está controlando toda esta inteligencia del parking. En la pantalla vamos a ver unos números que son muy confusos y vamos a ver nosotros cómo detectamos en tiempo real ese ataque. ¿De acuerdo? Ya lo hemos lanzado. Acabamos de lanzar el ataque, ahora se pueden ver los números, cómo se vuelven locos. Importante es que hemos detectado el ataque. Es decir, las sondas que están monitorizando y que tienen la visión general de todo esto, están viendo, además de cada uno de los fabricantes que tenemos puestos, pues se va generando lo que ellos detectan, un evento por cada uno de los fabricantes. Vale, una vez se ha lanzado el ataque, hemos visto que nos hemos cargado la centralita, estamos viendo cómo detectamos todos los ataques, repito, cada una de las sondas detecta uno, pero ahora podemos ver cómo el funcionamiento del parking es totalmente caótico. ¿Vale? Se abre y se cierra estando lleno, aunque liberemos las plazas, que de hecho no se liberan. Vale, hemos atacado totalmente a la inteligencia de la centralita. Una de las posibilidades que tiene este ataque es, pues bueno, generar un poquito el caos, ¿no? Imaginaros que además hacemos un ataque combinado en el que bloqueamos las salidas, tanto la salida del parking como todos los tornos, y lo combinamos con un ataque a la megafonía y al sistema de los videomarcadores. ¿Vale? Pues ahora mismo se puede salir, sin embargo, si lanzamos el ataque. Sergio, por favor. Por favor, mantengan la calma. Abandonen sus asientos de manera ordenada y diríjanse a las salidas de emergencia. Esto no es un simulacro. Si complementamos ese ataque, ¿de acuerdo?, con un mensaje de la megafonía que invite a todo el mundo a salir, pero a la vez bloqueamos los tornos, pues estamos generando una situación peligrosa. Buenas, yo soy Sergio y ahora os vamos a enseñar un poquito otro vector de ataque de los que hemos diseñado en el estadio. Este es un poquito más especial, ¿vale? Porque lo que hacemos es hacer un ataque algo más combinado, tanto a los dispositivos, que son los actuadores y los sensores, como a los sistemas de monitorización, como es en este caso el SCADA. Uno de los elementos que hemos seleccionado para sensorizar el estadio ha sido el riego, que lo podéis ver representado aquí con las lucecitas que hay por el campo, ¿vale? Y lo podemos ver también en el SCADA, el estado que tiene actualmente y el sensor de humedad, la humedad que está marcando en el césped. El ataque que vamos a lanzar ahora, ¿vale?, lo que va a hacer es encender el riego del campo. Mientras tanto, va a mandar otra información al SCADA, al sistema de monitorización, en el que va a decirle que está apagado y se ha mantenido apagado y que la humedad no está subiendo, cuando va a ser obvio por las luces que vamos a ver que el sistema está encendido y que está funcionando. Esto es un ataque que puede parecer que no tiene mucho impacto, pero supongamos día antes del partido, encendemos esto a las 3 de la mañana, nadie se percata porque no salta ninguna alerta, no se genera ningún aviso en los sistemas de monitorización, y cuando llega la hora del partido hay que suspenderlo con todo lo que eso conlleva en cuanto a reputación, devolver dinero a la gente y toda la movilización que se ha tenido que hacer. Ahora, Chemi, por favor, si puedes lanzar el ataque. Como podemos ver, se han encendido el riego del estadio. Si volvemos a la pantalla de monitorización, podemos ver que no ha cambiado el estado, ¿vale? Seguimos detectándolo como que está apagado y que la humedad no está subiendo. Sin embargo, nosotros sí que hemos podido detectar el ataque y hemos podido tomar las medidas necesarias antes de que esto suponga un verdadero problema en el futuro cuando todo esté encharcado.
De la misma manera, esto se puede realizar con cualquier otro de los elementos que tenemos en el estadio, y también lo tenemos hecho con las luces. En este caso, la situación va a ser la siguiente: la iluminación del estadio, la cual funciona de manera automatizada, o es posible modificarla en diferentes fases de un partido o de un evento. Vamos a poder controlar completamente los conmutadores de los focos, de las líneas de iluminación, etc. Para ello, mi compañero Chemi va a volver a lanzar un ataque. ¿Vale? Y ahora vamos a poder ver cómo seguimos mostrando que la iluminación está en un estado correcto, que el color de las luces es blanco y que están encendidas y que está habiendo un consumo y un brillo. Sin embargo, vemos que las luces del estadio se encuentran totalmente apagadas ahora mismo. Además, también podemos ver de nuevo en nuestros sistemas de monitorización que hemos detectado los ataques. Y ya no solo hemos detectado los ataques, sino que hemos podido detectar a qué elemento concreto, a qué registro concreto de los PLCs estamos atacando. Podemos ver, detectado ataque al conmutador de los focos rojo, se ha apagado el conmutador rojo, se ha apagado el conmutador verde, se ha apagado el conmutador azul, se ha apagado el conmutador blanco. Es decir, nos han dejado sin luz en el estadio. Y este sería un poco el esquema de estos ataques silenciosos, entre comillas, en los que lo que hacemos es ponernos en el medio para hablar con dos personas al mismo tiempo, interactuando como si fuésemos cada una de ellas con la otra. Y ahora mi compañero Chemi va a pasar a contar otro vector de ataque. El siguiente vector de ataque que queremos representar es al sistema de climatización de cualquiera de las infraestructuras, en este caso del estadio. Podemos hacer varias cosas. Podemos atacar directamente al sistema que controla el aire acondicionado. ¿Podrías apagarlo, Sergio? Por supuesto, este ataque nos va a dejar registro, vamos a localizar el evento. Vale, pero también podríamos hacer algo un poquito más avanzado. Lo que nosotros hacemos aquí es atacar directamente al compresor del aire acondicionado. La medida de seguridad que tiene un sistema de climatización es que tiene unos máximos y unos mínimos de temperatura, no puedes pasar. Pero ¿qué pasa si atacamos directamente al compresor? ¿Vale? Al PLC que está controlando el compresor. Nos acabamos de saltar la primera medida un poco de seguridad para que no sobrepase cualquier temperatura. Vamos a centrarnos en esta representación. Aquí lo que vemos son armarios de rack del CPD que tenemos aquí, ¿vale? Todos sabemos que los servidores, si alcanzan determinada temperatura, se apagan como medida de seguridad para no quemarse. Entonces, lo que vamos a hacer en este ataque es precisamente atacar al registro del compresor del aire acondicionado, no para que se apague, como hemos visto antes, sino para que lance todo el calor que pueda, ¿vale? Vamos a ver aquí setear una temperatura que no tiene sentido, y ahora veremos, ¿vale? Se ha seteado la temperatura a 80, pero en realidad sería cargarte el registro del PLC para decir, echa todo lo que puedas de calor. Por supuesto, empezamos a ver uno de los ataques de una de nuestras ondas, otra de las ondas, es decir, están todas en sintonía. Y aunque aquí lo hemos acelerado, pero en realidad esto es real. Esto podría ser. Se van calentando y poco a poco se van apagando. Con lo que dejan de dar el servicio, y lo que tenemos aquí pues es una denegación de servicio. Dejaría de funcionar automáticamente cualquiera de los sistemas de información o de control de la centralita. Bueno, pues vamos a terminar con este último vector de ataque que hemos diseñado. Este vector de ataque nos hemos centrado en los sistemas multimedia de un estadio, como vendrían a ser los videomarcadores, la megafonía. Es básicamente todos aquellos sistemas, las vallas publicitarias que tienen vídeo, todos aquellos sistemas en los que se reproduce una publicidad, un anuncio o cualquier cosa que quiera reproducir el equipo o el partido en cuestión. En este caso, lo que vamos a hacer es atacar a estos sistemas a través de una vulnerabilidad conocida en este tipo de sistemas multimedia para tratar de cambiar el contenido que se está presentando ahí, ya sea añadir una publicidad que no debería estar, a añadir mensajes con ciertas ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que esto supone, sobre todo a nivel de repercusión a imagen de marca para los equipos, es algo que es, para mi gusto, muy vistoso y que puede tener serias consecuencias en el mundo real. Por favor, Chemi, si puedes lanzar el ataque. Vale, como vemos acaba de lanzar el ataque y ahora si nos fijamos en los sistemas multimedia, en este caso los videomarcadores, podremos ver cómo el mensaje que era el marcador que anteriormente veíamos pasa a ser ahora un mensaje de presidente de dimisión. Con los ataques hasta que el presidente dimita. Presidente, dimisión.
Y como hemos escuchado también, una locución de una persona hablando por la megafonía del estadio pidiendo la dimisión del presidente en este caso. Como podemos ver en los sistemas de monitorización, nosotros hemos detectado absolutamente todos los ataques, ya sea al videomarcador 1, al videomarcador 2 y a los sistemas de megafonía del estadio. Con esto damos por concluida esta pequeña demostración de estos vectores de ataque y pasamos ahora a tener la mesa redonda con nuestros amigos de Kaspersky para discutir un poco sobre estos temas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar la mesa, vamos a presentar, está con nosotros hoy Andreu Bravo, que es el socio responsable de todo el área de innovación e I+D. También tenemos a nuestros compañeros de Kaspersky, que están Óscar Suela, que es el Head of Enterprise de Kaspersky, y a Pedro Viana, que es el especialista y pre-sales de Kaspersky también. Buenos días a todos. Me gustaría aprovechar el vídeo que hemos visto del Smart Stadium para introducir un poco cuál es el estado actual de las tecnologías. ¿Es aplicable lo mismo que hemos visto en el Smart Stadium, que entiendo que son nuevas construcciones donde la tecnología se pone en la última, a infraestructuras un poco más antiguas o más críticas? ¿Y qué aproximación está haciendo ahora mismo las empresas para controlar la seguridad? O si ya viene de serie, pues... Buenos días. Pues sí, la verdad es que es muy buena pregunta, porque efectivamente las infraestructuras críticas disponen de tecnologías de las que se han visto en esta demo. Y aunque por un lado existe ya desde hace años una regulación en el sector o en los sectores que aplica a diseñar estrategias de seguridad para proteger infraestructuras críticas e incluso infraestructuras esenciales, no solo en España, sino ya a nivel mundial, esas tecnologías en las que se ha puesto el foco no incluyen las que acabamos de ver en esa demo. El foco se ha puesto, como sabéis, en las tecnologías más de la operación, en sistemas de control industrial, en las que pues, parece que no hay suficiente foco o el esfuerzo no está siendo suficiente, remitiéndome a la anécdota que habéis visto hace 2 días. Este domingo han vuelto a atacar la central de Natshan exitosamente, que fue la central nuclear iraní que ya había sido atacada hace casi 10 años con el famoso Stuxnet, y eso continúa. Entonces, a eso hay que empezar a pensar que hay que añadir una estrategia de protección para todos estos dispositivos inteligentes que están gobernando los propios edificios y las propias instalaciones, ya no solo los sistemas industriales que ejecutan los procesos dentro de esas infraestructuras. Esa es la situación y desgraciadamente pues, que estemos llegando a repeticiones de incidentes se debe pues, a que las amenazas son distintas, los protocolos son propietarios, son diferentes, como bien han estado explicando en el vídeo hace un momento Pablo, Óscar y luego como habéis visto en la demo con Chemi y con Sergio. Yo no sé si queréis añadir algo más desde Kaspersky. Bueno, la realidad a día de hoy es que estamos viendo un entorno en el que efectivamente están coexistiendo pues, sistemas obsoletos, sistemas vulnerables, pues, con la irrupción de todos estos nuevos dispositivos, porque al mismo tiempo pues, generan pues, nuevos retos que están siendo aprovechados pues, por esta parte de grupos y actores especializados que al fin y al cabo ponen en jaque pues, la seguridad de todas estas compañías. Vale. Entonces, digamos que sí se contempla la seguridad en el momento en el que se implementa, se diseña una nueva infraestructura, ya se tiene en el foco la seguridad. ¿Es esto siempre posible a nivel tecnológico? Quiero decir, los dispositivos, sensores, todo lo que controla todas estas infraestructuras, ¿son seguros por sí mismos? Pues no, lamentablemente no. Como comentaban antes, muchas de esas tecnologías se desarrollaron hace muchos años pensando en escenarios donde no iba a haber conectividad, donde iban a ser entornos aislados, pero esa realidad cambió. Ahora toda esa tecnología que no se pensó para estar en unos entornos desprotegidos, con accesos no controlados, está en entornos hostiles, donde no solo
hay conectividad hacia Internet, sino que hay todo tipo de tecnologías inalámbricas, de sistemas de radiofrecuencia que permiten llegar a esos entornos. Y además, con otra problemática añadida, y es que son entornos verdaderamente sensibles en cuanto a su disponibilidad. Cualquier mínima alteración tiene un impacto real en los procesos que realizan. Eso hace pues, que haya que poner un especial interés en su monitorización continua y incluso en hacer pruebas en entornos aislados, que es otra de las grandes carencias. En esas infraestructuras normalmente no tienen un entorno paralelo en el que poder probar las cosas antes de desplegarlas, y el entorno real, como digo, no acepta paradas para hacer pruebas continuas porque son verdaderamente sensibles a la disponibilidad y a la continuidad de sus servicios. Sí, quería preguntar, quiero aprovechar este tema también para hablar un poco del IoT. Todos estos dispositivos que ahora mismo se encargan de recibir datos, mandarlos a la nube. Me gustaría preguntar, bueno, primero el concepto, más o menos creo que todo el mundo le suena el IoT, el Internet de las Cosas, pero no sé si podríais hacer alguna definición un poquito más concreta y luego hablar también de esos datos, esos aparatos, cómo procesan, porque al final un sensor de temperatura solo es un sensor de temperatura, pero el IoT creo que es procesar todos esos datos, la de un montón de sensores, la de un montón de actuadores que suben a algún lado. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar a Pedro es, por ejemplo, Pedro, si tiene alguna definición más clara de lo que es el IoT. Sí, Chemi. Bueno, la parte del IoT es el Internet de las cosas, ¿no? Las cosas es cualquier cosa en la cual nosotros podamos, pues, bueno, tener esa conexión y poder reportar información, véase actuadores o sensores o una cámara, por ejemplo, de vigilancia. El concepto del IoT es un dispositivo que tenga un acceso a la red y a partir de ahí pueda emitir o transferir esa información que está detectando, ¿no? Como bien comentabas también, Chemi, y también volviendo un poco al tema que comentó Andreu, estamos en la parte industrial, estamos pasando en entornos, por ejemplo, que llevan un ciclo de vida de 40 años y ahora por necesidad del negocio también estamos incorporando entornos o dispositivos de IoT. Es importante también tener en cuenta el Security by Design, o sea, a la hora de hacer la implementación, tener en cuenta esa seguridad, ¿no? Otra cosa importante también es, como son dispositivos muy limitados a nivel de hardware, la capacidad de procesamiento no existe en el dispositivo como tal. Tampoco son dispositivos con la irrupción bestial que hubo en los últimos años en el cual tengan procesos de securización ya bien definidos. Entonces, muchas veces no podemos securizar el dispositivo, tenemos que monitorizar, como bien Andreu dijo, o intentar proteger el perímetro donde trabaja ese dispositivo, donde funciona ese dispositivo, ¿no? Y la parte del procesamiento de datos, claro, nosotros tenemos que enviar eso a una región o a un cloud con todos esos datos en bruto, esa información sin tratar, para posteriormente poder realizar el análisis, el filtrado, la normalización de esa información y a partir de ahí, pues bueno, incorporar ese dato en la decisión de negocio. Si nos preguntaban por aquí, entonces, si los dispositivos IoT están muy limitados en capacidades, no pueden aplicar una inteligencia, todos los datos los mandan a la nube. Esto no es un problema de privacidad o de centralización de toda esa información. ¿No puede suponer un problema? ¿Esto qué enfoque tiene? Eso hay un tema muy importante también que me gustaría comentar, que es el concepto de la seguridad compartida, ¿no? O sea, si yo estoy delegando el almacenamiento y el proceso de datos en un proveedor del cloud, por ejemplo, por decirlo de una manera, yo tengo que encargarme de la seguridad de la información, o sea, que la aplicación, si la desarrollo yo, tener los mecanismos para securizar el acceso y el proceso, o si yo delego esa capacidad en el proveedor, pues que el proveedor sea capaz de darme toda la seguridad necesaria para que yo pueda tratar esa información de forma adecuada. No sé si añado algo más. No, sí, estaba pensando, es que me resulta súper interesante, pero no termino entonces de entender, estos aparatos no pueden procesar absolutamente nada, son solo sensores. Correcto.
Correcto. Lo mandan a la red y la aproximación que hace Deloitte, que hace Kaspersky, siempre es la seguridad perimetral de dónde se sitúan estos aparatos. No, yo creo que el problema que tenemos, o uno de los grandes retos, es que cada vez son dispositivos más pequeños, cada vez consumen menos energía y cada vez tienen más capacidad de procesamiento, aunque el diseño que hacen es siempre el mismo. Hagamos dispositivos limitados para que hagan lo justo y necesario según la función que se le quiere dar. El resultado es que hay infinidad de dispositivos dispersos fuera de los perímetros de las organizaciones, con vida propia, es decir, están recogiendo información de su entorno, la están enviando, sí hacen cierto procesamiento en local, pero mucha de esa información acaban enviándola a través de nubes o a través de internet o a través de redes inalámbricas a otras infraestructuras donde se consolida toda esa información ya y se analiza de una manera mucho más, llamémoslo, inteligente al tener una visión global. E incluso esos dispositivos desplegados remotamente por todo el mundo pueden recibir órdenes remotas para actuar, no solo se limitan a recoger información. Hay todo tipo de dispositivos que ya no son solo sensores, sino que actúan, controlan válvulas, controlan presiones, controlan ascensores, como habéis visto, se controlan las iluminaciones, puertas de acceso. Toda esa tecnología ya son sistemas controlados en remoto que hablan a través de Internet entre ellos o hacia sistemas centrales donde se lleva su orquestación o el análisis de toda la información recibida. Vale. En el laboratorio sé que Deloitte y Kaspersky está haciendo pruebas con drones. No sé cómo enfocar esto. ¿El dron es un conjunto de dispositivos IoT? ¿Es en sí un dispositivo IoT que tiene muchos sensores? No sé, esta pregunta me gustaría lanzársela a Óscar. Un poquito que nos puedes contar de qué es un dron, qué es lo que puede hacer y si él procesa la información, si es un dispositivo IoT puro, si es una mezcla de lo que acabo de decir. En el caso de los drones Chemi, pues estamos viendo cómo estos dispositivos han pasado de ser pues, uno de los juguetes favoritos de los padres y los hijos, cuyos fines prácticamente eran pues, fines recreativos, pues a ser elementos fundamentales para llevar a cabo ciertas actividades en ciertos sectores comerciales. De hecho, ya lo podemos encontrar habitualmente pues, en empresas que se dedican al tema audiovisual, donde dan cobertura pues, a ciertos eventos deportivos y musicales, en empresas de construcción, empresas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, en fuerzas y cuerpos como puede ser el cuerpo de bomberos o entidades que se dedican al tema de control de las fronteras. Para que os hagáis una idea, la previsión es que de aquí a los próximos 10 años hay hasta 400.000 dispositivos entre nosotros realizando funciones de comercialización y de explotación comercial, ¿vale? A priori este dato puede ser un poco disparatado en cuanto a la cantidad de dispositivos que parece que van a estar entre nosotros, pero también es cierto que si tomamos como dato en paralelo de que el mes pasado se emitieron pues, más de 8.500 nuevos licencias de controlador profesional, pues hace pensar que podamos llegar a ese número de dispositivos en un futuro. Y como todo, pues ese uso de la tecnología pues también conlleva una serie de riesgos. El mal uso intencionado o no intencionado de estos dispositivos pues atraen un tipo de amenazas y yo creo que todos lo hemos visto recientemente en las últimas semanas, pues ciertos acontecimientos que han tenido lugar que también nos deben advertir sobre los riesgos que estos conllevan. Y es el caso, por ejemplo, de cómo un partido de fútbol fue interrumpido por la presencia de dos dispositivos que aterrizaron en medio del campo y que llevaban consigo pues, mensajes de carácter político. O cómo salieron a la luz pues, una serie de imágenes de una persona famosa días antes de su fallecimiento, imágenes que habían sido tomadas en su vivienda privada y que habían sido tomadas por pues, un dron con cámaras. O vemos también cómo a ciertos aeropuertos pues, tienen que cesar su actividad por la presencia de este tipo de dispositivos en la cercanía. Entonces, al fin y al cabo, pues estamos viendo que bien que esta tecnología, pues si bien nos trae pues, una serie de beneficios, pues al mismo tiempo trae consigo pues, una serie de riesgos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya que estamos hablando pues, de dispositivos que tienen una autonomía, los dispositivos comerciales de entre 20 y 40 minutos, pero hay ciertos dispositivos que pueden tener una autonomía de hasta 7 horas, aquellos drones que son híbridos, en el que utilizan pues, no solamente un sistema de propulsión o de alimentación eléctrico, sino también con gasolina.
la seguridad de estos dispositivos sí hay una parte muy importante en el propio dispositivo, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, de hecho... Bueno, por favor. No, Andrew, perdona, yo cuando hablo de seguridad de dispositivos de dron, pues hago siempre una distinción. Uno cuando hablamos de inhibidores, propiamente dicho, y otro cuando hablamos de sistemas de detección de drones. En este sentido, nuestra aproximación es, contamos con 3 componentes, lo que llamamos un primer sector, un primer elemento de detección primaria, que estaría compuesto por una serie de cámaras, de vídeo, de audio y radares. Un segundo elemento, que sería el láser, el cual pues, nos facilitaría información sobre las coordenadas, características de ese dispositivo, trayectoria, etcétera. Y un tercer componente, o central node, el cual pues, sería capaz de emitir pues un comando, interrumpir la conectividad entre el controlador y ese dispositivo, de tal manera que ese dispositivo pudiese volver a su punto de origen o aterrizar en el punto donde ha sido interrumpida esa actividad. Yo lo que voy a añadir es que el dron realmente es un ejemplo claro de un dispositivo IoT complejo, porque es un dispositivo controlado en remoto incluso a través de Internet, que está emitiendo, está recogiendo información y la está enviando al mismo tiempo hacia Internet o hacia donde sea, y que su uso puede variar completamente entre ser parte de un proceso de cualquier organización, utilizado pues, dentro de sus actividades, por ejemplo, de transporte de paquetería pequeña, que es al mismo tiempo puede ser una herramienta de seguridad, como ya se está utilizando, es uno de los ejemplos que ponía Óscar, para hacer un seguimiento en fronteras, para hacer una monitorización, y que al mismo tiempo también puede ser utilizado como una herramienta de ataque. Y otros ejemplos que ha puesto Óscar son invadir un espacio privado y grabar pues, tomas no autorizadas, o pues, incluso pues, entrar en un área restringida y provocar cualquier tipo de distorsión, bien por frecuencia o bien directamente impactando contra algo. Es decir, todos estos dispositivos son dispositivos IoT, es decir, están conectados a Internet, envían, reciben información, interactúan con el medio, y hay que verlos desde la perspectiva de aprovechar sus virtudes como nuevas herramientas para generar y producir servicios y nuevos procesos, pero al mismo tiempo como herramientas de ataque por los que hay que tenerlos controlados, hay que monitorizarlos, hay que seguirlos, hay que evitar que puedan suponer una amenaza para ningún proceso. Vale, los drones entonces me queda claro. ¿Los coches son los vehículos conectados? Pues es lo mismo, pero peor. Estamos hablando, claro, el dron se controla desde fuera. Mira, un coche lo controlas tú, pero también está lleno de sensores, ¿no? También sería un grupo, un conjunto de sensores IoT que también hablan en Internet. No sé si podemos hablar de qué tipo de información manda un coche a la nube y esas fallas de seguridad, ¿qué puede generar? Yo estoy acostumbrado a los coches que no se conectaban, pero ahora ya todos los coches mandan muchos datos, no sé. De hecho, hay muchos coches que en cuanto lo arrancas, el primer mensaje que te aparece en la pantalla es que este vehículo enviará información personal como el posicionamiento, la velocidad, etcétera, etcétera. Es una realidad. El coche ya, a día de hoy, casi todos los modelos son vehículos conectados a Internet, conectados a redes, enviando información de telemetría del vehículo, del motor, del posicionamiento, de desgaste de piezas, valores desde una perspectiva pues, de fabricante que ayuden a mejorar la producción de nuevos vehículos y sobre todo a dar asistencia en caso de que sea necesario, pero cada vez incluyen más tecnología que da muchas otras capacidades. Te permite pues hacer uso de pues, no sé, comandos de voz para consultar pues, si una tienda está abierta, para decirle que te haga una ruta hasta un sitio concreto o hasta el que quieras. Esos sistemas al mismo tiempo, como puedes dar comandos de voz, están escuchando continuamente la conversación que se produce dentro del vehículo para interpretar cuando le estás haciendo una pregunta o dándole una orden, y esas órdenes no siempre se procesan dentro del vehículo, son enviadas hacia afuera para recoger una información con la que responder a la pregunta o al comando que se ha emitido. Es decir, son infraestructuras verdaderamente complejas, pero acaban siendo eso, un dispositivo IoT con, entre comillas, vida propia,
con capacidad para tomar decisiones, interactúa con las personas que van dentro del vehículo, pero al mismo tiempo envía y recibe información desde fuera contra muchos actores. Vale. Lo que pasa es que esa información, yo entiendo que mandar la localización GPS, porque a mí me viene muy bien que el coche me diga el tráfico que tengo hasta llegar al trabajo, o que me salga una nota diciendo que tengo que hacer una revisión, tal, pero todos esos datos que además van a alguna nube donde no sabemos, no suponen un problema. Igual lo hemos contado antes, un problema de privacidad. Ese tipo, me gustaría saber si podemos comentar qué tipo de inteligencia se aplica a esos datos. Me parece muy bien que me diga por dónde voy y que me quite el tráfico. Pero más allá, esa cantidad de datos que manda, ¿algo sobre el procesamiento en la nube? Yo no quiero monopolizar, no sé si Pedro o Óscar queréis responder vosotros, si no yo tengo ya respuesta, pero... No, yo creo que cuando hablamos justamente de coches conectados, pues lleva intrínseco un nuevo concepto, como es el del edge computing, ¿no? La necesidad de gestionar y analizar esos datos lo más cerca posible de donde se generan, ¿no? de los dispositivos IoT. Hay que tener en cuenta un dato, y es que cuando hablamos de coches conectados estamos hablando de dispositivos que generan hasta 5 teras de información al día por cada uno de los vehículos. Entonces, no se puede permitir esa latencia de mandar los datos a una nube donde se pueden ser procesados para que luego, una vez analizados, los reciba el vehículo y en función de eso actúe. Es necesario y requisito indispensable justamente pues que esa información sea súper rápida, súper ágil y que permita tomar decisiones en ese momento. Otra cosa también que quería añadir, como bien comentó Óscar, toda la parte del proceso lo más cercano posible, el edge computing, lo más cercano posible a los sensores, es una vez esa información tratada o esa información ya con las decisiones correctamente tomadas, se sube a un cloud, se sube a la distribución para que los demás usuarios también se aprovechen de toda esa información que ese coche o que ese dispositivo ha generado. ¿Vale? Que al final es distribuir, distribuir lo que se ha detectado. Yo solo añadir aquí que ya existe una regulación en marcha precisamente para ayudar a que los nuevos vehículos, e incluso los que ya están en la calle, en los próximos 2-3 años, incorporen toda una serie de medidas de seguridad que minimicen los riesgos que supone que estos vehículos puedan ser bien controlados en remoto cuando van siendo conducidos por el hecho de estar conectados, o bien que la información que sale de ese vehículo pueda ser robada o accedida por quien no está autorizado a ello, es decir, una violación de privacidad. Es el WP29, es esa nueva regulación. Pero así todo, volvemos a lo mismo. La situación es que la tecnología no para de avanzar, se está adoptando rápidamente por empresas, por organizaciones en todos los países, y esa velocidad de adopción, desgraciadamente, es más elevada que la velocidad de adecuación a esas regulaciones o a unas medidas de seguridad que minimicen esos riesgos. Uno de los motivos, el que comentaba al principio, esa falta de entornos de pruebas donde se pueda jugar a analizar, a identificar vulnerabilidades, a desplegar mecanismos de monitorización que tengan una visión continua desde la perspectiva de seguridad, ayudando a identificar anomalías antes de que se transformen en incidentes o en el mismo momento para poder reaccionar de forma inmediata. ¿Cuál es cómo funciona cuando se descubre una vulnerabilidad en alguno de estos dispositivos IoT? ¿Se le puede poner un parche instantáneo? ¿Alguna solución temporal? No sé, porque claro, yo cuando actualizo mi coche, que lo tengo que llevar al taller, no es... A lo mejor no puedo en ese mismo momento. ¿Qué tiempo hay de...? La respuesta del consultor es depende, ¿no? Como el primer problema siempre es que dependiendo del fabricante, ahí tienen canales y son mucho más receptivos a solucionar los problemas cuando se les comunica.
pero yo incluso iría 2 pasos atrás. Es decir, la clave para mí es, existen ya pruebas en el diseño, pruebas de seguridad en el diseño antes de que salgan al mercado los productos. 2, una vez salen al mercado esos productos, existen ya tecnologías que permitan tener esa monitorización continua desde la perspectiva de seguridad, porque con esos 2 grandes hitos se avanzaría muchísimo. Siempre van a aparecer nuevas vulnerabilidades, siempre aparecerán nuevas técnicas de ataque, pero si tenemos en marcha un mecanismo de monitorización continua y existe un procedimiento dentro de los fabricantes de análisis de vulnerabilidades de seguridad y de análisis de riesgos antes de sus puestas en producción, eso minimizaría ya muchísimo y generaría ya un procedimiento que ayudaría a dinamizar y a ser muy rápido ante la detección de vulnerabilidades, haciendo pues que se corrijan de inmediato, se pruebe, se vea su efectividad y se vuelva a lanzar al mercado una actualización. Vale. Sí, yo creo, Chemi, que tanto Deloitte como Kaspersky tenemos un compromiso especial con la ciberseguridad de estas infraestructuras críticas y estos edificios inteligentes, en el cual estamos realizando tareas continuas de búsqueda de vulnerabilidades, de búsquedas de identificación de riesgos, de cooperación y colaboración con entes reguladores, de respuesta ante incidentes, de seguridad, incluso de educación. Yo creo que todas estas tareas están dentro de una cartera de productos y servicios que dan cobertura pues, a todos los niveles y a todos los elementos de estos ecosistemas. Evidentemente, cada cliente es único y cada proceso es único y nuestro formato, nuestra aproximación es adaptar la solución a cada uno de ellos. Kaspersky y Deloitte me consta que es una prioridad, pero ¿qué nivel o qué puntuación podríamos meterle a los fabricantes realmente en su proceso productivo? Cuando están creando, ellos ya tienen la seguridad en mente. Cuando crean alguno de estos, algo de seguridad en mente tendrán, pero me gustaría, no sé cuál es vuestra valoración acerca de qué nivel de madurez tiene, es decir, hasta qué punto la ciberseguridad está metida en el origen mismo de la fabricación. Por ponerle una puntuación, yo qué sé, del 1 al 5, más o menos. No, si hablamos de No quiero ser atrevido y dar una puntuación única. Yo simplemente comparto con todos vosotros pues, una investigación que hemos realizado recientemente, de la cual hemos obtenido pues, que 4 de 10 ordenadores que se dedican a la automatización de estos procesos de automatización de servicios inteligentes pues, han sido afectados por algún tipo de amenaza y al fin y al cabo pues, estos sensores generan una serie de alertas, están conectados y están gestionados por una serie de equipos que normalmente son equipos legacy y vulnerables. Entonces, si yo tengo que emitir un veredicto del 1 al 5 de cuánto de seguro son desde el diseño, la puntuación realmente sería un 1. Un 1, ¿no? Aquí sí que me gustaría añadir también, como comentó bien Andreu, con relación al WP 29, ya es una normativa europea mandatoria, o sea, ya es de obligado cumplimiento, en el cual tiene un foco importante en el ciclo de vida de desarrollo seguro, tanto de hardware como de software también, ¿vale? Kaspersky, como habéis comentado, añadir también que Kaspersky tiene productos y servicios específicos y desarrollados para la parte de el coche no solo conectado, sino que autónomo también, ¿vale? Haciendo hincapié en la ECU, ¿vale? Del dispositivo para poder intentar proteger al máximo posible todas las comunicaciones, validaciones, dispositivos, etc., etc. Yo no sé si le daría ese 1 o ese 2, pero desde luego lo que sí estamos viendo muy claro, y creo que lo podemos compartir todos los expertos en seguridad, es que la estrategia para poder abordar esta nueva problemática de estas nuevas tecnologías no puede pasar por esperar a que se produzcan los incidentes. La tecnología está saliendo, como decía, de forma muy rápida, demasiado rápida, y son dispositivos difíciles de probar en entornos controlados porque son móviles, porque son dispositivos que están fuera de los perímetros de las empresas o porque es tecnología tan extremadamente puntera que ni siquiera te viene con suficiente documentación cuando sale del fabricante como para entender esos protocolos propietarios o como para
estar seguro de que se ha hecho un análisis de seguridad adecuado. Entonces, el hecho de utilizar laboratorios y entornos en los que poder probar esos nuevos protocolos, esas nuevas tecnologías y sobre todo buscar soluciones de monitorización que ayuden a hacer un análisis continuo del comportamiento de esos dispositivos son para mí el primer paso que hay que seguir para conseguir identificar dónde están las debilidades y a partir de ahí construir corrigiéndolas y construir haciendo que los fabricantes que no estaban invirtiendo en seguridad pues inviertan, aprendan de esos errores y corrijan con una curva de aprendizaje lo más acelerada posible. Entonces, si me queda claro, en estos prototipos que montáis en el laboratorio, metéis todo este tipo de tecnologías de seguridad, tecnologías operacionales, las controláis, hacéis el flujo entero, reproducís una central nuclear entera, recogéis, bueno, entiendo que uranio no lo venden en la farmacia, pero y a partir de ahí, ¿qué hace ese prototipo? Vemos los ataques de allí, salen más cosas de ese prototipo, ¿cuál es el roadmap un poco que seguís? Sí, bueno, el vídeo de antes yo creo que lo deja bastante claro. Se reproduce un proceso, es un entorno aislado, controlado, pero la tecnología, los protocolos son exactamente los mismos, con una representación realista de pequeña escala. Se puede hacer todo tipo de ataques buscando vulnerabilidad en esos sistemas, viendo qué efecto tendrían sobre la tecnología desplegada en esa maqueta o en ese prototipo. Se pueden evaluar todas las tecnologías de seguridad existentes en el mercado, identificando cuáles son las más efectivas para cada situación, para cada escenario, y eso ayuda al mismo tiempo pues, a que tengas una interacción que te ayuda a aprender de una manera muy rápida, a identificar puntos de mejora y compartirlos con los propios fabricantes para que se lleven a cabo los desarrollos correspondientes. Ese es uno pues, de las grandes virtudes de esta relación estratégica que estamos llevando a cabo con Kaspersky, el poder trabajar de la mano incorporando pues, detección de nuevos protocolos, entendimiento de nuevas tecnologías directamente en unos productos de la manera más rápida y con un mínimo impacto en entornos reales, porque lo estamos haciendo en un entorno que no es real, es realista. Y por supuesto el resultado de todo eso es un conocimiento que permite acelerar la capacitación de la gente, porque la gente está ahí, puede tocar, puede aprender de ello, puede interactuar, incluso desde la perspectiva de concienciación, porque aquellos clientes que tienen procesos reales similares a esos prototipos, ahí están viendo, están dándose cuenta de que efectivamente es posible atacar esos sistemas, es posible alterar esos procesos y que también es posible evitar que eso suceda o detectar que eso sucede para poder protegerlo de la mejor manera. Esa es la aproximación que estamos siguiendo y en la que creemos, porque da una curva de aprendizaje sobre todo muy rápida y ayuda a que todas las partes, fabricantes, los propios propietarios de esos procesos, los fabricantes de las tecnologías industriales, los fabricantes de las tecnologías de seguridad, los prestadores de servicios, todos participen, entiendan su rol y aprendan rápidamente de los puntos de mejora que se detectan para corregirlos cuanto antes. Muy bien. No sé si Óscar o Pedro queréis añadir algo del trabajo en el laboratorio. Bueno, es un poco subrayar las palabras que ha comentado Andreu. Yo creo que en muchas ocasiones pues, es prácticamente imposible hacer estos ejercicios en un entorno real. Entonces, la mejor manera es pues, llevar ese entorno real a un entorno controlado donde podamos testear pues, todas las herramientas necesarias, todos los procesos, incluso todas las técnicas que utilizan los delincuentes para verificar y tomar medidas de seguridad en estos entornos y que lo podamos llevar luego de vuelta a la realidad. A mí me gustaría añadir la colaboración que hubo que hubo y que sigue habiendo entre Deloitte y Kaspersky, en el cual nos hemos podido pues, adaptar partes o una parte importante del producto en base a nuevas necesidades que han ido surgiendo. Entonces, esa colaboración también es clave para poder entregar no solamente producto, sino que también servicio. Eso es, ¿no? En el laboratorio, ese feedback que hay también con los fabricantes de soluciones, eso se traduce muy a menudo, es decir, el laboratorio localiza. Sí, y de hecho esa es una de las ventajas, que lo que se identifica ahí
se puede trasladar para hacer esas evoluciones y mejoras de productos, e incluso productos ya desarrollados se traen al laboratorio para probar y ver la efectividad de esas mejoras de diseño incorporadas en un entorno donde ya tienes tecnología real para ver cómo se produce esa interacción y cómo se pueden llegar pues a producir ataques efectivos o no, o cómo se puede proteger o no esos sistemas. Sí. Muy bien, pues no sé si nos queda un minutillo. No, ya estamos. Pues ya estamos, sí, se nos ha acabado el tiempo. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que haya sido interesante.